Bienvenidos jóvenes de séptimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad 1, números positivos y negativos, en la lección número 3, multiplicación y división de números positivos y negativos, con el tema división. Con el objetivo de escribir el planteamiento operacional de la multiplicación como un planteamiento operacional de división. También dividir dos números según su signo. Para esto comenzamos entonces con el ejemplo que nos dice encuentre el número que va en la casilla. O sea que primero vamos a buscar un número que multiplicado por positivo 3 nos dé a positivo 12. Para esto nos observamos primero en los signos. El resultado debe ser positivo y recordemos lo que serían las reglas de la multiplicación, que signos iguales nos da a positivo, o sea, más por más es más y menos por menos es más. Para que nos dé a positivo y el número 3 es positivo, entonces el número tendría que ser positivo. Y un número que multiplicado por 3 me dé a 12 sería entonces positivo 4. Ahora el inciso B. Un número que multiplicado por positivo 3 me da negativo 12, la única forma es que primero viendo el signo sería un número negativo. ¿Por qué? Porque signos distintos el resultado es negativo, en donde decimos menos por más es menos. Entonces, por lo tanto, el número tendría que ser negativo 4. En el inciso C, un número que multiplicado por negativo 3 me da positivo 12, tendría que ser entonces negativo 4, debido a que signos iguales el resultado es positivo. Menos por menos es más. Y el último, por lo tanto, sería positivo 4, debido a que más por menos es menos. Y entonces así hemos encontrado los resultados aplicando lo que sería la regla de la multiplicación y las leyes de la multiplicación de los signos, donde recordemos que signos iguales el resultado es positivo y signos distintos el resultado es negativo. En tercer grado nosotros aprendimos que se puede expresar la multiplicación como una división, teniendo el primero que es positivo 4 por positivo 3, siendo igual a positivo 12, nosotros lo podemos expresar como positivo 12 entre positivo 3 nos da igual a positivo 4. Básicamente el número que andábamos buscando nosotros en la casilla, ¿sí? Viéndolo en el otro, sería entonces negativo 12 entre positivo 3 siendo negativo 4 y así de igual forma en los otros dos casos. Escribirlos también en una forma de división. Ahora, si ustedes son observadores, se van a percatar que se cumple una característica similar a la de la multiplicación. Hablo específicamente de los signos. Y entonces, en base a eso, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión, que es que la división de dos números positivos y o negativos, primero viendo lo que es la situación del signo, nosotros vemos que si los dos números tienen el mismo signo, el cociente, o sea, el resultado de la división, tiene que ser positivo. Si los dos números tienen diferentes signos, el cociente es negativo. Y viendo lo que es el valor absoluto del cociente de la división son los valores absolutos de los dos números, o sea, la división de ambos números como tal sería el resultado. Para esto entonces veamos los siguientes ejemplos. Pero antes de ver estos ejemplos, vamos a colocar estas reglas de una forma más clara o sencilla de entender, en donde vemos nosotros que signos iguales, más entre más es más, menos entre menos es más, signos iguales el resultado va a ser positivo, y en los signos distintos, menos entre más es menos, más entre menos es menos, de los signos distintos el resultado va a ser negativo. El primer ejemplo, que es positivo 18 entre positivo 3, vemos que los dos números, sus signos son iguales. Entonces nosotros decimos más entre más, el resultado va a ser positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente la división de los valores absolutos, o sea, de los números. En otras palabras, 18 entre 3. 18 entre 3 es a 6. Entonces, por lo tanto, el resultado es positivo 6. Lo mismo con el siguiente ejemplo, que es negativo 18 entre negativo 3. ¿Cómo son los signos? Iguales. Al ser iguales, el resultado es positivo. Menos entre menos es más. Y hacemos simplemente la división de 18 entre 3, que el resultado antes nos va a dar positivo 6 de igual forma. Siguiente ejemplo, positivo 18 entre negativo 3, los signos como son distintos. Al ser distintos el resultado va a ser negativo, más entre menos es menos. Y de igual forma la división
de 18 entre 3, que el resultado entonces sería negativo 6. Vemos el siguiente ejemplo, negativo 18 entre positivo 3. ¿Cómo son los signos? Distintos. Al ser distintos, el resultado es negativo. Y de igual forma, la división de 18 entre 3, el resultado que nos quedaría entonces negativo 6. Vemos por último el ejemplo que es negativo 5 entre positivo 3. ¿Cómo son los signos? Distintos. Entonces, como son distintos, el resultado es negativo. Expresamos la división de 5 entre 3. Y aquí vemos algo muy particular. 5 no se puede dividir entre 3 en decir un resultado exacto. Entonces, como nos da un resultado exacto, así como de 18 entre 3, que es 6, simplemente lo que vamos a hacer es expresar el resultado como una fracción. Si esa fracción se pudiera simplificar en el sentido de decir encontrar mitad, tercera, quinta o lo que sea, pues la simplificamos. Pero si no se puede, entonces lo dejamos así, tal y como está. Y este entonces sería el resultado del ejercicio. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.